Agustín Rossi, que es el presidente del bloque. Gracias, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hace tiempo que no nos veíamos. Bueno. El presidente del bloque de diputados. Efectivamente. ¿Del Frente de Todos se llama ahora? No, todavía nos llamamos Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria. Supongo yo que a partir del 10 de diciembre constituiremos Sí. un interbloque que se llamará Frente de Todos, donde estaremos nosotros, estará el Frente Renovador y algunos otros bloques más que electoralmente han compartido comparten la coalición del Frente de Todos, ¿no? ¿Cuál va a ser? Nosotros decíamos que hay un Alberto Fernández que hoy se lo ve más preocupado por la gestión, por lo que tiene que ordenar, negociando con la UI, haciendo algunas reuniones con acreedores, que prometiendo. Y al presidente se lo ve prometiendo, digamos, se ve más alejado del poder, se lo ve prometiendo un montón de cosas. Ahora, ¿cuál es la lógica del gobierno de Alberto Fernández? ¿No? Porque más allá del eslogan oficial, vuelve el kirchnerismo y van por todos, bueno, hay una parte grande de la sociedad que verdaderamente dice, que habían dicho no vuelven más y ahora dicen, bueno, volvieron. ¿Cuál va a ser la lógica? ¿Va a ser una lógica? Primero no vuelve el kirchnerismo, el Frente de Todos. ¿No vuelve el kirchnerismo? El Frente de Todos es otra cosa, y esa otra cosa, donde el kirchnerismo es una parte importante. Bueno, el propio Alberto Fernández ha dicho que Cristina explica el 80% de los votos que sacó, pero el Frente de Todos, ahí está el Frente Renovador, está en la totalidad de los gobernadores, está Pino Solana, está Victoria Donda, están las organizaciones sociales, los distintos sectores del movimiento obrero organizado. Es un frente lo suficientemente amplio como para decir vuelve el kirchnerismo, ¿no? Empieza otra etapa. Yo creo que estábamos en presencia de un gobierno de coalición en donde nosotros somos una parte, pero claramente empieza una etapa distinta, ¿no? ¿Qué es lo que pienso yo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido diciendo Alberto? Digamos, en términos, ¿cuál ha sido su posición? Su posición ha sido reconocer que el resultado del 11 de agosto, si bien desde el punto de vista legal, lo que hizo fue convertirlo tanto a él como a Macri de precandidatos a candidatos, está claro que al candidato opositor lo dejó notablemente fortalecido, al candidato del oficialismo, que a su vez es el presidente de la nación, lo dejó fuertemente debilitado, y que esa es una situación inusual. Y que nosotros hemos actuado, y sobre todo Alberto ha actuado durante todo este tiempo con cabal dimensión de la fragilidad del momento, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, económico y social. Y claramente eso también lo proyecta hacia adelante, en donde algunas cosas ha dicho él, otras cosas algunos de sus economistas con los cuales está trabajando, su equipo económico, muestran claramente una política diferente, no una política, digamos, una política económica que por un lado va a tratar de facilitar todo lo que se pueda a aquellos sectores que generan divisas. La mirada nuestra es que el año que viene... Exportadores, el claro, campo, agroindustria y demás. Por ahí va a haber un cambio distinto respecto a lo que fue el último 2008, gobierno de Cristina. Obviamente. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que, por ejemplo, con el tema del sector agropecuario, hay que mantener solamente los derechos de exportación de soja. Digamos, ¿no? El resto de los... Trigo, maíz y ese tipo de trigo, cosas. maíz, carne y obviamente todos los que son los derechos de exportación para las manufacturas de origen industrial, hay que llevarla de vuelta a cero. No tiene ningún tipo de sentido mantenerlo. Lo de la soja no solamente es una medida desde el punto de vista fiscal, sino que es una medida de política agropecuaria. Si eliminás los derechos de exportación de soja, tenés soja hasta en el cantero, hasta en el balcón de tu casa, digamos, ¿no? Pero claramente me parece que allí hay una clara política de aliento a las exportaciones. Ahí está marcando una diferencia importante respecto a la política agropecuaria del último gobierno de Cristina, digamos. Lo que pasó fue un momento distinto, ¿no? En 2008, 2009, antes de eso, el problema de la Argentina no era la faltante de dólares. Con los precios de los commodities que había en ese momento, no teníamos la restricción externa. Hoy nosotros, digamos, el endeudamiento del 100% del PBI es malo. Más malo aún es no tener posibilidad de financiamiento. O sea que los dólares con los cuales va a vivir la Argentina el año que viene van a ser los dólares que produzco. Entonces, ¿quién va a producir? El campo, los sectores industriales que exportan, la minería, y obviamente todo lo que podamos hacer crecer y desarrollar el sector hidrocarburífero en su conjunto, donde Vaca Muerta juega un rol importante, digamos, ¿no? Y ahí es doble, ¿no? Porque lo que vos produzcas
y achiques al mínimo la importación de energía, ya te genera un beneficio en la balanza comercial, y obviamente que si además empezás a generar divisas con exportación de petróleo, claramente vas a mejorar tu situación en la balanza comercial. Y por el otro lado, obviamente que la otra parte es el mercado interno, ¿no? Nosotros, si la economía la dividimos entre los sectores que generan divisas y los sectores que generan puestos de trabajo, a los sectores que generan divisas, hay que, a mi criterio, hay que hacer todo lo necesario para facilitar el aumento de su volumen de exportación, y a los sectores que generan trabajo lo que hay que hacer es generarle mercado interno. Para que haya mercado interno hay que recomponer los ingresos de los argentinos, esto es así. Bueno, es lo que venimos hablando de cómo se hace, digamos, de que la sociedad argentina no soporta un año más de caída de consumo, de la inflación yendo por delante de los salarios, digamos, hay una tensión ahí grande. Se mete el acuerdo económico y social, digamos, ¿no? Ahora, le hago una pregunta respecto a qué presidente podría ser Alberto Fernández. Dejando de lado el tema de campaña, Alberto Fernández, lo que dice el oficialismo, ciertos sectores, ¿no?, del oficialismo dicen, bueno, es un títere de Cristina y demás, ¿no? Sí, sí. Dejando de lado ese estereotipo que es difícil, incluso para todos los que están dentro del arco político, gobernador, intendente, pensar eso. ¿Alberto Fernández va a ser alguien que comparte el poder? ¿Alguien que va a tener que compartir el poder con sectores del kirchnerismo, con gobernadores, es decir, con una coalición? Porque en la Argentina siempre la idea de compartir el poder, termina haciendo ruido. Mi mirada, digamos, ¿no? Es Alberto va a tener y va a tener pleno uso de la totalidad de las facultades constitucionales que le otorga nuestra Constitución Nacional al presidente de la Nación. Va a armar su gabinete, va a definir sus políticas y demás. Ahora, ciertamente, lo ha dicho él, voy a gobernar junto con los 24 gobernadores, es el que está a la cabeza de una coalición. Hay que leerla a Cristina cuando Cristina anuncia que Alberto va a ser candidato a presidente y ella candidata a vice. Habla de que en Argentina no solamente es necesario ganar las elecciones, sino que es necesario tener capacidad para gobernar o generar las condiciones para gobernar, y que imagina una coalición de gobierno más amplia que la coalición electoral. Y yo creo que ahí hay mucho de la explicación del por qué Alberto, digamos, ¿no? Porque las coaliciones no necesitan de posiciones hegemónicas, necesitan de articulaciones. Entonces, me parece que va a tener la totalidad del uso de lo que legales de lo que le da la Constitución Nacional como presidente, y va a ser un liderazgo que le va a permitir articular toda esta coalición. Las coaliciones no se hacen entre iguales, las coaliciones se hacen entre parecidos. Tampoco es necesario pensar de que en todos los temas, todos los sectores de la coalición pensemos exactamente lo mismo, porque estaríamos mintiendo a la sociedad. De hecho, nosotros con el Frente Renovador, en los 2 primeros años de gestión de Macri, casi votamos siempre en forma diferente. En los 2 últimos años de gestión, en general, votamos a favor. Así que pero me parece que la riqueza de la coalición es metabolizar todo eso detrás de un resultante positivo. Lo que sí descarto absolutamente, y el que lo conoce a Alberto sabe que no va a ser así, esta idea de Alberto títere, Alberto no va a poder tomar decisiones. Al contrario, si hay algo que conoce a Alberto es el Estado, y sabe de qué manera tomar las decisiones que tenga que tomar. A ver, Claudio Lodnik. Agustín, uno de los actores muy potentes el año que viene y los próximos años, pero el año que viene como primer año de Alberto Fernández va a ser el Fondo Monetario. Él dijo, bueno, nos vamos a sentar a renegociar fuerte. Ahora, el asunto, usted recién hablaba del mercado interno, le reduciría las retenciones a todo lo que no sea soja, pero claro, hay que cumplir fiscalmente con el fondo, hay que asegurar los pagos, digamos. ¿Cómo imaginas ese vínculo con el FMI? Un vínculo que tal vez pueda correr algún riesgo, por ejemplo, de ir a un quiebre de esa relación, si es que se condiciona a lo que usted marcaba antes del mercado interno. Bueno, nosotros no pretendemos un quiebre en la relación con el Fondo Monetario. Vemos también que hay experiencias que no son de esta, digamos. La experiencia de Portugal, ¿cuál es la riqueza de la experiencia de Portugal? Gana las elecciones un gobierno de centro derecha, hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aplica las políticas, pierde las elecciones, asume un gobierno de centro izquierda, cambia las políticas y no deja de romper con el fondo. Entonces, lo que nosotros decimos, y esto quedó demostrado, hoy salieron los números de recaudación, de vuelta a la recaudación. Muy por debajo de la inflación. Muy por debajo de la inflación. Nosotros lo que decimos es que para cumplir
con el superávit fiscal, para llegar a los objetivos fiscales, lo que hay que hacer es que la economía crezca, no que la economía se siga ajustando, porque si seguimos ajustando, vamos a estar más lejos de los propios objetivos que plantea el Fondo Monetario Internacional. Lo que decimos es, los objetivos uno puede compartirlos, el camino elegido no es el camino que nosotros tomaríamos. Yo me sentaría con cualquier economista del fondo y le diría, ¿usted qué le parece, cuál es el mayor problema que tiene la Argentina? Si ustedes no nos van a renovar el préstamo, a lo sumo nos mejorarán, no nos darán más volumen, no vamos a tener financiamiento. ¿Cuál es el mayor problema que tiene la Argentina el año que viene? ¿El mayor problema que tiene la Argentina es el problema fiscal solamente o ver de qué manera la Argentina tiene superávit y su balanza comercial y genera dólares? Porque si nosotros no tenemos dólares, no importamos, pero no es que no importamos la máquina que necesita un industrial para crecer, no importamos medicamentos, Sí, no se puede crecer. No se puede crecer, se hace muy difícil vivir si no tenés dólares. Entonces, lo que yo digo es, a un sector como el sector agropecuario, no le pidas todas las cosas, pedile una. Entonces, trata de generar las condiciones para que te genere fuertemente. Amigos ahora del sector agropecuario? Desde No estoy hablando ni de amigos ni de enemigos, estoy analizando la situación hoy. Lo dije, en el 2008-2009 el problema de la Argentina no era la faltante de dólares. Hoy sí es la faltante de dólares y eso es lo que digo. Ahora digo, por eso dije, hay una parte de los sectores de la economía que son los que están destinados a generar divisas. Subconjunto A. Subconjunto B. Digamos, hay que ver cuáles son, de qué manera se generan puestos de trabajo y se hace crecer además la economía. En eso está el mercado interno y el consumo. Obviamente que hay puntos de intersección, digamos, ¿no? Se intersectan esos subconjuntos. Digo, todos pensamos que en el momento en que Vaca Muerta siga creciendo va a generar una fuerte cadena de valor y va a generar puestos de trabajo en toda la Argentina. Sí. El mismo sector agropecuario. Si aumentás el volumen de exportación de carne, que ahora además estás exportando la vaca entera, digamos, ¿no? Lo que podés, seguramente aumenta la cantidad de frigoríficos, aumenta la industria frigorífica, es fuertemente generadora de puestos de trabajo. Bueno, pero tenés que mirarlo de esa manera. Yo digo, ¿qué son los sectores que favorecería con políticas activas? Con políticas activas que nos generen puestos de trabajo en Argentina. Bueno, seguro, decantado, la industria textil, la industria del calzado, la industria del mueble, sectores de la industria metalmecánica, sectores de los electrodomésticos, bueno, son todos sectores que yo tendría una mirada, no digo de eliminar la competencia de los extranjeros, pero sí buscaría de qué manera lo protegería, de tal manera de generar un proceso de sustitución de importaciones. Rosy, dos preguntas políticas concretas, breves, porque estamos con poco tiempo. Sí. Una, ¿qué rol va a tener Cristina? ¿Cómo se le imagina a Cristina? Como la vicepresidenta de la Nación, que fue durante 8 años. ¿Presidente provisional del Senado? ¿Va a estar ahí en las sesiones del Senado? Presidente provisional del Senado no es vicepresidenta de la Nación. Sí. El presidente provisional del Senado es un senador. Claro. Digamos, Bueno, ¿no? sí. Ella es vicepresidenta, ella va a ser vicepresidenta de la Nación, cumplirá con todas las funciones constitucionales que le tiene prevista nuestra Constitución Nacional a la vicepresidenta de la Nación. En la discusión política en el Congreso. Pero es una dirigente política activa, Cristina. Sí. Fue 8 años presidenta de la Nación. No me imagino, además, a Alberto privarse de consultarla a Cristina las veces que considere necesario. No se la imagina a Cristina jubilándose. Te iba a contestar una barbaridad, pero no me la imagino, digamos. Bueno. No, además ha sido la gran constructora de esto. El gesto de Cristina de nombrarlo Alberto Fernández es un gesto político de magnitud y ha sido la gran constructora de esto, sin ninguna duda. Y la otra pregunta, aún suponiendo que Alberto Fernández gane en primera vuelta el 27 de octubre, Sí. va a haber una oposición. Sí. Hay que ver quién la lidera, pero va a haber un 35%. Sí, va a tener gobernadores, hay que ver qué Claro. pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Si gana la Ciudad de Buenos Aires Larreta, va a haber 4 gobernadores, 3 radicales, Larreta. Además va a haber un 35% que es algo firme, digamos. Puesto del otro lado es más o menos lo que en su momento se decía tenía Cristina, hasta que armó una coalición más amplia para finalmente, además de la crisis económica, poder volver a gobernar. ¿Cuál va a ser el manejo con esa oposición?
Digamos, vamos a seguir en la grieta, en la discusión, en el grupo A y el grupo B. Sí, son todas cosas que inventaron ellos, pero bueno, digo, lo que yo creo que Alberto tiene la enorme posibilidad de refundar la democracia argentina. Y que refundarla para que la democracia argentina pierda su sentido agonal, por decirlo de alguna manera. Lo que hemos percibido, lo que hemos recibido durante estos últimos 4 años es que no solamente había que ganarle las elecciones al otro, sino terminar con el otro. Eso fue lo que quiso hacer el macrismo con nosotros. El macrismo quiso, aunque suene difícil la palabra y dura, quiso que el kirchnerismo desapareciese. Que Cristina sea una dirigente política jubilada y que el kirchnerismo sea una expresión residual de la política argentina. Bueno, nosotros no pensamos hacer eso con ellos. Entendemos que si representan el 35% o el 32% o el 34% es porque hay una cantidad de argentinos que creen en lo que ellos dicen, que creen en su forma de pensar, y nosotros nos merecen claramente el respeto. Obviamente que trataremos... Cristina tuvo también la idea de gobernar sin oposición cuando en el 2011 gana con el 54% y dice vamos por todo. No. ¿No también tuvo esa nunca, idea pero nosotros... de refundar esta idea que tienen todos de que voy a refundar el país? Nunca tuvimos eso, lo dice Cristina en su libro, además. Nunca pensamos en la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución en ese momento significaba 2/3 de las cosas. Sí. Cristina mismo lo dijo al lado de Mempo Giardinelli, lo dijo con los radicales K, 2016, en un acto en Atlanta, hablar de la reforma constitucional. No, estoy hablando de la reforma de la Constitución para la reelección. Bueno. Estoy hablando del periodo 2011-2015. Está bien. Estoy hablando del periodo 2011. ¿Pero están hablando de la reforma de la Constitución? ¿Lo siguen hablando? No lo seguimos hablando, no está en ningún lado, no hay ningún proyecto de nuestro bloque para reformar la Constitución. No lo tiene Alberto en su agenda ni nada por el estilo. O sea, no no está la idea de la reforma de la Constitución, lo niega completamente, a pesar de Mempo Giardinelli y de algunos otros Horacio González. Digo claramente que no tenemos un proyecto de reforma de la Constitución. Ajá. ¿Tienes una última? No, simplemente, bueno, más allá de Cristina usted había dicho justamente que Cristina es la mejor vicepresidenta que va a tener el país. Sin duda, va a ser mucho mejor que en algún momento determinado. ¿Alguna duda? ¿Y cómo va a ser? Ahora le pegan a Pichetto. No, Michetti dije, Pichetto. Michetti. Bueno, a Pichetto no, a Pichetto. ¿Y cómo van a hacer respecto de la cámpora? ¿Cómo van a distribuir los poderes con la cámpora, en donde muchas veces la pregunta es reiterativa para Alberto Fernández? ¿Cómo va a ser con el kirchnerismo, inclusive con la cámpora, que tiene una fuerza política interna muy grande? Lo voy a decir claramente. Nosotros somos el kirchnerismo. ¿Quiénes somos nosotros los que reconocemos el liderazgo de Cristina? Yo, la cámpora, otra cantidad de dirigentes que reconocemos el liderazgo de Cristina. Nos sentimos parte de una coalición. Sí. Aportamos bastante a la coalición, ¿no? Aportó Cristina una enorme cantidad de votos. Vamos a convivir dentro de esa coalición, aportaremos nuestra mirada, aportaremos nuestro criterio. Alberto decidirá si hay alguno de los dirigentes nuestros que pueda acompañarlo en la gestión, y si no decide que no haya ninguno de los compañeros nuestros, seguiremos apoyando al gobierno. Ustedes aportan una cantidad normalmente en la política, no digo del kirchnerismo, sino todos van a pedir justamente que se haga un equilibrio. ¿No van a pedir? No vamos a pedir absolutamente nada. Los ministros y los funcionarios los designa al compañero que hemos designado para que sea presidente de la República. Agustín Rossi, gracias por haber estado acá. Vamos volando a una tanda.